En nuestra aventura de hoy, volvemos al Istmo de Corinto para visitar Cencreas, que es Gries en griego, uno de los dos puertos de la antigua Corinto y que tiene una colección muy particular de restos arqueológicos. En nuestra visita no solo vamos a explorar las ruinas más conocidas, como sus edificios sumergidos, sino también algunas nunca antes filmadas. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. El puerto tiene el nombre de Cencreas en honor a uno de los dos hijos de Poseidón con la ninfa Pirene, el cual fue asesinado accidentalmente por Artemis. Las ruinas más famosas y más llamativas, por ser visibles desde la carretera, son los edificios bajo el agua que se encontraban en la escollera sur. El más grande se cree que era un templo dedicado a la diosa egipcia Isis, y que fue reconvertido en basílica cristiana, y esto no es coincidencia. Por este puerto llegó a Corinto el apóstol San Pablo para predicar el cristianismo. En los últimos años se han hecho trabajos de preservación, por lo que ya se encuentra menos sumergida por el agua, como se pueden ver en fotos de años anteriores. La basílica todavía conserva parte de sus suelos de mármol. Los otros edificios visibles eran de épocas anteriores y funcionaban como depósitos del puerto. También se han limpiado y restaurado las ruinas alrededor, que ahora incluyen una plataforma de observación. Del otro lado de la bahía podemos ver los restos de una torre, a los pies de lo que era la escollera este. Desde arriba de la torre se tiene buena vista de la bahía y de un gran edificio de ladrillo que visitaremos luego. Esta torre podría haber sido un faro. Estaba construida con grandes sillares de piedra, probablemente extraída de una cantera unos 700 metros al norte. Esta cantera, aunque grande, de 24 por 100 metros aproximadamente, palidece en comparación con la cantera de Examilia a 5,5 kilómetros al norte, que cubrimos en el video anterior de esta serie. Dejamos el enlace en la descripción por si no lo vieron. Adicionalmente, explorando el área, descubrimos los restos de otros dos edificios que no figuran en la información turística, pero sí en los estudios arqueológicos. Conocida como TA, por Templo de Artemis, consiste de una tumba altar romana y de una iglesia paleocristiana, además de un pozo de agua. Junto a la tumba encontramos dos secciones de entablamiento de mármol blanco exquisitamente talladas y excelentemente conservadas. Toda el área está cubierta de grandes sillares de piedra y también hay fragmentos de algunas columnas. Volviendo al sitio arqueológico oficial, junto a la torre se encuentra un gran edificio de ladrillos que se piensa que puede ser o bien una mansión romana o un santuario dedicado a la diosa Afrodita. Destacan particularmente los azulejos del suelo y conservan los asientos en sus paredes. Los estudios arqueológicos describen tanques para criar peces en la costa, pero no son fácilmente visibles. Por encima del edificio de ladrillo se pueden ver restos de otros edificios y de pozos, cuyo uso no queda claro. Unos metros hacia el norte encontramos un cementerio romano. Es enorme. Contiene enterramientos de época romana y bizantina, además de múltiples tipos de tumbas. Las más llamativas son las tumbas de cámara, de las cuales hay varias, pero algunas no se pueden acceder.
Llama la atención una en particular, porque todavía conserva frescos luego de 2000 años. En nuestro próximo episodio vamos a visitar finalmente Antigua Corinto, incluyendo el sitio arqueológico oficial y varios otros sitios nunca antes filmados.